Será el ejemplo que se utilizará para el examen final y también para los exámenes extraordinarios. Ok, saldrán como dos estructuras que las cuales ustedes tendrán que completar y armar. Entonces acá dice: desarrolla un programa en C++ que permita crear una estructura de personas según el gráfico siguiente. Y esta es la estructura. Van a crear un struct de persona que tiene cédula, nombre y su salario. La cédula es de un entero, que es un entero int o integer. El nombre es un string y el salario es doble, es con coma. Y aquí se crea la estructura de tipo persona. Entonces escriben la palabra struct persona, abren y cierran la llave, le ponen punto y coma, y acá le ponen los tipos de datos: int, cédula, punto y coma, string, nombre para aceptar nombres de tipo caracteres, y doble, salario, para que pueda colocar con coma. Entonces es esto. Y dice: a partir de esa estructura de persona va a crear un vector llamado personas con 4 componentes de tipo persona. La misma estructura a la que hace referencia aquí, como si fuera un vector que en este caso tiene 4 componentes de tipo persona y se precarga los datos. Entonces aquí van a crear un vector del tipo datos de estructura persona llamada personas y tiene 4 componentes. Y vamos a cargar esto: cédula 1, 2, 3 y 4. Sus nombres son Reinaldo Sorín, Venecia López, Waldemar Bozano y Crescencio Pérez. Y ponemos su salario 0 porque después vamos a calcular. Teniendo en cuenta solamente esto, que los índices del vector son 0, 1, 2 y 3, porque estamos en el lenguaje C. Entonces los índices son eso. Vamos a crear entonces los datos y vamos a precargar. Vamos a hacer un vector llamado personas con 4 componentes de tipo persona y vamos a precargar. Se abre, se cierra paréntesis, punto y coma, y aquí abrimos y cerramos llave para cada uno de los valores de la estructura. Entonces abrimos la llave: 1, Reinaldo Sorín, 0, 2, Venecia López, 0, 3, Waldemar Bozano, 0, 4, Crescencio Pérez, 0, según esta tabla que se muestra aquí. Entonces es eso, y ya precargamos esa información y ya tenemos todo para poder hacer. Pero continúa acá, dice: estas personas trabajan de forma digital haciendo clic en anuncios de ciertas empresas de redes sociales, de tal modo que pueda convencer a los inversores que piensen en invertir en estas empresas que tienen gran aceptación en el mercado. Entonces mientras más clic se haga, entonces da la apariencia de que se visita más la página del cliente que paga por marketing. Entonces también del otro lado hay personas que empiezan a hacer clic para que aumenten eso, y a estas personas se le paga entonces después de que se haya corroborado que se hayan hecho clics, y a cada persona se le asigna un importe por pago, y ese va a ser el salario que van a recibir las personas. A estas personas se le pagan dólares americanos y tienen la siguiente estructura de datos, que también está precargada. Vamos a crear una estructura que se va a llamar pago, que va a tener cédula e importe. Cédula es el mismo tipo de datos, que es de int, e importe que va a ser de doble. Entonces vamos a crear también la estructura de tipo vector, que va a ser de tipo pago, que va a contener las cédulas y su importe. Ok, y acá tiene entonces los datos que van a estar precargados también. Vamos a armar esa estructura. Vamos a armar un struct de tipo pago, que es int cédula y doble importe, lo mismo que su salario. Y aquí vamos a crear
un vector de pagos de 7 elementos que contengan todos los valores que están en esa tabla, en esta tabla que están acá, que son 7 elementos. Entonces vamos a crear un struct de tipo pago y un vector que se llama llamar pagos, que tiene 7 elementos de tipo pago, y van a cargar de la misma forma como el otro. Abren y cierran en llave, punto y coma, y cada línea lo van a cargar de esta forma. ¿Ok? Probablemente en el examen ya tengan esta estructura y van a tener que solamente copiar. Bueno, el resultado de eso entonces va a quedar así. Luego de hacer los cálculos, de ir sumando esos valores, entonces vamos a tener con la cédula 1 Reinaldo Sorín, que va a tener 3.000, Venecia López va a tener 5.000, Waldemar Zarate va a tener 1.000 y Crescencio Pérez va a tener 4.500. ¿Cómo se hacen los cálculos? Aquí, cuando la cédula es 1, entonces vamos a sumar 1.000 y 2.000, vamos a tener 3.000. Y eso vamos a cargar aquí, en su salario. Acuérdense que su vector es 0, 1, 2 y 3. Entonces, estos índices nos van a servir de guía para poder cargar. Bueno. Ok. Y a partir de ahí entonces vamos a empezar. Vamos a colocar los dos include, uno que es el uString y el otro es el string. Vamos a usar namespace std para facilitar los cálculos. Luego vamos a crear el struct de personas, el struct de pagos, y dentro del bloque main vamos a cargar los datos. Vamos a crear los vectores y vamos a precargar esos datos. Podemos usar una variable salario total, donde va a estar contenido el salario total general. Esto es opcional, por lo menos para este caso. Y luego vamos a hacer un recorrido de los 7 elementos que vamos a hacer el cálculo, que son estos que están aquí, que son estos 7. Y vamos a recorrer cada uno de estos valores, y si es 1, entonces vamos a asignar a la primera persona entonces el valor de 3.000. La segunda persona va a ser 5.000, la tercera va a ser 1.000 y la cuarta persona va a ser 4.500. Y eso vamos a recorrer. Luego de precargar los datos vamos a recorrer aquí y vamos a preguntar si pagos de la cédula, si pagos de esa cédula es igual a 1. En realidad estamos recorriendo este vector de pagos y vamos a asignar esos valores en esta otra estructura que es el vector de personas. Entonces vamos a recorrer la cédula que está en el vector de pagos y vamos a preguntar si la cédula es 1. Si cédula es 1, entonces en persona sub 0, que es la primera persona, entonces en su estructura punto salario vamos a sumar lo que hay en su salario, que es 0 inicialmente, más el pago de ese importe, que es el primer valor de ese importe, el valor de ese importe, que como ven acá es 1.000, y luego va a ser 2.000. Ahí pueden ver mejor, va a ser 1.000 y 2.000 y va a sumar 3.000. Bueno, y así entonces se van a ir cargando. Para ayudar puse este índice para indicarnos que la primera persona tiene el índice 0, la segunda persona tiene índice 1, la tercera persona tiene índice 2 y la cuarta persona tiene índice 3. Y su cédula es 1, 2
3 y 4. Así les voy a facilitar también hacer el recorrido para que se pueda entender más fácil. Entonces, si la cédula es 1, entonces el índice va a ser 0. Si la cédula es 2, su índice va a ser 1. Si la cédula es 3, su índice va a ser 2. Y si la cédula es 4, su índice va a ser 3. ¿Ok? Ahí tienen en el gráfico esa distribución de índices. Tienen la distribución de índices para no perderse y también tienen la cédula para poder comparar. Bueno, y una vez armado todo esto, entonces una vez recorrido y armado todo esto, entonces van a tener el salario de cada una de las personas y si quieren después el salario total. Opcionalmente aquí no pide, pero sería bueno tener para poder ver el resultado. Entonces hacen un recorrido de 1 de 0 hasta 3 o 0 hasta 4, que es las 4 personas que tenemos. Entonces muestran su cédula, su nombre, su salario y ya les va a traer el valor correcto y termina ahí. Eso podemos probarlo aquí directamente. A ver, este es un compilador en línea y al ejecutar todo ese código que estuvimos viendo pueden darse cuenta cómo imprime. Entonces ahí tienen la primera persona, que se llama Reinaldo. A ver, la primera persona, que se llama Reinaldo Sorín, tiene un salario de 3.000. La segunda persona, que se llama Venecia López, tiene 5.000. La tercera persona, como solamente tuvo un movimiento, tiene 1.000, que se llama Waldemar Bozano. Y la cuarta se llama Crescencio Pérez, que tiene 4.500. Vayan a su gráfico y pueden corroborar eso, que debe ser así. Resultado final, entonces 3.000, 5.000, 1.000 y 4.500. Entonces pueden copiar este ejemplo, que también les voy a compartirles, y analicen este, y más o menos así va a ser la estructura de los exámenes. Entonces probablemente salgan dos estructuras, o sea, dos algoritmos que tengan que resolver en C++ con este mismo estilo de desarrollo. Probablemente les facilite ya la estructura y a partir de ahí van a tener que hacer. Esto les va a ayudar muchísimo para poder entender cómo desarrollar. En este caso se llaman estructuras, en otras herramientas estos se llaman registros.